Imagina un lugar tan antiguo que las pirámides de Egipto parecen recién construidas al lado. Un sitio donde pilares gigantes, tallados con animales feroces, se alzan como guardianes de secretos milenarios. Aquí, hace 11.500 años, alguien enterró deliberadamente todo un complejo y nadie sabe por qué. ¿Fue un templo maldito? ¿Un observatorio de seres ancestrales? ¿O algo más oscuro? Hoy, viajamos a Göbekli Tepe, el lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia humana y que esconde pistas escalofriantes. En una época donde los humanos apenas comenzaban a dejar de ser nómadas, una época de cazadores-recolectores, sin herramientas de metal, sin escritura, sin ciudades. La historia oficial nos dice que la civilización nació con la agricultura, que fue la necesidad de cultivar lo que nos llevó a construir asentamientos y eventualmente grandes monumentos. Pero en el sudeste de Turquía, en una colina barrida por el viento, yace una verdad que reescribe cada página de esa historia. Su nombre es Göbekli Tepe, y es un enigma milenario que nos susurra secretos de un pasado que no encaja. Fue descubierto en 1965, pero su verdadera magnitud no se comprendió hasta 1900, cuando el arqueólogo Klaus Schmidt inició las excavaciones. Lo que encontró dejó al mundo boquiabierto. No eran simples ruinas, sino estructuras monumentales, erigidas por manos que, según nuestros libros de historia, no deberían haber sido capaces de tal hazaña. Y lo más impactante, no hay rastro de asentamientos permanentes, de viviendas. ¿Quiénes lo construyeron? ¿Y por qué? Este descubrimiento no solo desafía lo que sabemos sobre el Neolítico, sino que nos obliga a preguntarnos si una civilización, o al menos una forma de sociedad increíblemente sofisticada, floreció y se desvaneció mucho antes de lo que jamás hubiéramos imaginado. El corazón de Göbekli Tepe son sus recintos circulares. Piensen en Stonehenge, pero miles de años más antiguo y con una complejidad que desafía la lógica. Dentro de cada círculo se alzan imponentes pilares en forma de T, algunos de hasta 5.5 metros de altura y con un peso que supera las 16 toneladas. 16 toneladas. ¿Cómo movieron y levantaron estas rocas gigantescas grupos de cazadores-recolectores, sin la rueda, sin animales de carga domesticados? Es una pregunta que los arqueólogos aún no pueden responder del todo. La logística de esta empresa es alucinante. No solo tuvieron que extraer estas colosales piedras de canteras cercanas, sino que luego las transportaron y las levantaron con una precisión asombrosa. Imaginen la organización, la fuerza bruta, la coordinación necesaria para una tarea de esta magnitud, realizada por personas que, según la narrativa histórica, apenas estaban saliendo de la edad de piedra. Pero el misterio no termina ahí. Estos pilares no son simples bloques de piedra, son en sí mismos una obra de arte y un enigma. Muchos de ellos tienen relieves intrincados, tallados directamente en la caliza. Y aquí es donde la historia se pone realmente extraña. Observen bien su forma, esa T mayúscula. Algunos expertos sugieren que no es una simple forma geométrica, sino una representación altamente estilizada del cuerpo humano, sin cabeza. ¿Eran estas figuras los constructores mismos, ancestros divinizados, o quizás entidades de otro mundo? Observando desde lo alto, la ausencia de rasgos faciales los hace aún más inquietantes, como si fueran seres silenciosos, testigos mudos de rituales olvidados. Observen de cerca estos relieves. No son escenas de caza, ni representaciones de la vida cotidiana. Son animales, sí, pero no cualquiera. Leones feroces, escorpiones amenazantes, buitres con garras afiladas, serpientes que se retuercen. Predominantemente, son depredadores. ¿Por qué? Eran tótems, representaciones de deidades olvidadas, o quizás, y esto es lo más inquietante, eran símbolos de algo mucho más profundo, mensajes codificados de una cosmovisión que hemos perdido en el tiempo. La elección de estos animales es clave. El buitre, por ejemplo, es un animal asociado a la muerte y la purificación en muchas culturas antiguas. Un carroñero que limpia los restos. Podría simbolizar la transición entre la vida y la muerte, o quizás un rito de paso. Las serpientes, presentes en casi todas las culturas antiguas, a menudo representan la sabiduría, la transformación, o incluso el inframundo. Los escorpiones, por su parte, son criaturas de peligro y poder. La ausencia de animales domesticados o de escenas agrícolas en un sitio tan antiguo, que se cree que precedió a la agricultura,
es un detalle crucial. Parece que estos grabados no tenían un propósito utilitario, sino un profundo significado simbólico, quizás narrando mitos de creación, cataclismos o la relación de estos pueblos con las fuerzas más primarias de la naturaleza. Algunos investigadores sugieren que estos animales podrían representar constelaciones. Imaginen a estos antiguos constructores, bajo cielos estrellados, observando los movimientos celestes y plasmando su conocimiento en piedra. El famoso Pilar 43, también conocido como la Piedra del Buitre, es un ejemplo perfecto. En él, además de un buitre, vemos escorpiones y otras figuras que algunos han interpretado como un mapa estelar, o incluso como la conmemoración de un evento cósmico devastador, como el impacto de un cometa. Podrían haber sido testigos de algo que cambió el mundo y quisieron dejarlo grabado para la posteridad. Si es así, ¿qué mensaje intentaban transmitirnos? ¿Una advertencia? ¿Una profecía? ¿Un registro de un evento cósmico que alteró su mundo y su mitología? La precisión de algunas de estas representaciones, comparadas con las constelaciones modernas, es asombrosa y plantea la posibilidad de que estos cazadores-recolectores fueran astrónomos avanzados, capaces de observar y registrar fenómenos celestes con una precisión inimaginable para su época. Y si los animales no eran lo suficientemente misteriosos, prepárense para esto. En Göbekli Tepe se han encontrado evidencias perturbadoras. Cráneos humanos con incisiones profundas y perforaciones. No eran heridas de batalla, sino marcas hechas deliberadamente, con herramientas de pedernal. ¿Para qué? La teoría más aceptada es que estos cráneos eran exhibidos, quizás colgados, como parte de un culto a los antepasados o ritos chamánicos. Imaginen la escena. En medio de estos círculos de piedra, bajo la luz de la luna, se realizaban ceremonias donde los cráneos de los ancestros eran venerados. Estos cráneos, datados entre 9600 y 8800, muestran marcas destinadas a su suspensión o exhibición, prácticas similares a las documentadas en otros sitios neolíticos como Jericó. Pero la cosa se pone aún más macabra. Se han descubierto estatuas decapitadas y relieves de figuras humanas sin cabeza. Esto sugiere que la decapitación ritual no era un acto aislado, sino que tenía un significado trascendental, posiblemente asociado a sacrificios o ritos de paso. Era una forma de honrar a los muertos, de mantener su espíritu presente o de infundir temor, de mostrar el poder de los líderes o chamanes que realizaban estos ritos. La presencia de estas cabezas separadas de sus cuerpos, tanto en la realidad arqueológica como en las representaciones artísticas, nos habla de una profunda obsesión con la cabeza como centro de la identidad y el espíritu. ¿Qué sucedía en esos rituales? Se buscaba una conexión con el más allá, una liberación del espíritu para que se uniera a la tierra sagrada o a las deidades representadas por los pilares. El eco de estos ritos, oscuros y poderosos, aún resuena en las piedras de Göbekli Tepe, dejándonos con la inquietante pregunta de qué tipo de sacrificios o transformaciones se llevaban a cabo en este lugar tan antiguo. Pero quizás el misterio más grande de Göbekli Tepe no es cómo se construyó, sino por qué fue enterrado. Sí, lo escucharon bien. Alrededor del año 8000 AC, después de miles de años de uso, este monumental complejo fue deliberadamente sepultado bajo toneladas de tierra y piedras. No fue un colapso natural, ni una catástrofe. Fue un acto intencional, que requirió un esfuerzo colosal. Imaginen a cientos de personas trabajando para cubrir lo que habían construido con tanto esmero, moviendo más de 500 metros cúbicos de material. ¿Por qué? ¿Por qué ocultar algo tan grandioso? Algunas teorías sugieren que fue un ritual de clausura, una forma de retirar ceremonialmente los recintos sagrados una vez que habían cumplido su propósito, quizás debido a cambios ideológicos o ambientales. Pero, ¿y si fue algo más? ¿Y si estaban escondiendo algo? ¿Un conocimiento? ¿Un artefacto? ¿O tal vez lo estaban protegiendo de algo o de alguien? La idea de que una civilización antigua, o al menos un grupo humano tan avanzado, decidiera enterrar su propio legado es profundamente inquietante. ¿Fue para evitar que cayera en manos equivocadas? ¿Para protegerlo de un cambio climático inminente? ¿O para sellar algo que consideraban demasiado peligroso o sagrado para que las futuras generaciones lo descubrieran? El hecho de que fuera enterrado con tanto cuidado, casi como si quisieran preservarlo para el futuro, nos hace preguntarnos qué secretos tan importantes contenía que debían ser guardados bajo tierra, esperando el momento adecuado para ser revelados. Y ahora,
el golpe final al rompecabezas. Los recintos de Göbekli Tepe, especialmente los marcados como B, C y D, no están dispuestos al azar. Estudios recientes, utilizando algoritmos avanzados, han revelado algo asombroso. Estos tres recintos forman un triángulo equilátero casi perfecto. Un triángulo equilátero. Esto significa que los constructores de Göbekli Tepe poseían un conocimiento avanzado de geometría, de simetría, de planificación, miles de años antes de que se creyera que la geometría existiera como disciplina. Piensen en ello. Hace 11.000 años, sin las herramientas que conocemos, sin un sistema de medición estandarizado, estos cazadores-recolectores lograron una precisión arquitectónica que nos dejaría perplejos incluso hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Fue una intuición genial? ¿O es la evidencia de una civilización mucho más sofisticada de lo que imaginamos? Una que floreció y luego desapareció, dejando solo estas enigmáticas estructuras como su legado. Este nivel de planificación y ejecución nos obliga a reconsiderar todo lo que pensábamos sobre las capacidades intelectuales de nuestros ancestros más remotos. La precisión de estas alineaciones sugiere no solo un conocimiento matemático, sino también una visión a largo plazo y una capacidad de ingeniería que desafía las explicaciones convencionales. Estaban alineados con puntos cardinales, con eventos astronómicos específicos o con algún otro sistema de coordenadas que aún no comprendemos. La posibilidad de que un conocimiento tan avanzado existiera en una época tan temprana es una de las mayores incógnitas de Göbekli Tepe, y nos lleva a preguntarnos qué otras maravillas de la antigüedad aún esperan ser desenterradas. Si este viaje a través del tiempo y el misterio te está volviendo loco, entonces es el momento de que te unas a la conversación. ¿Qué crees que significan estos pilares? ¿Por qué fue enterrado Göbekli Tepe? Déjanos tu teoría más descabellada en los comentarios. Y si te está gustando este video, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a desenterrar más misterios como este. Más allá de los misterios, Göbekli Tepe también nos da pistas sobre cómo vivían estas personas. Se han encontrado miles de herramientas de molienda y huesos de animales como gacelas y uros en las cercanías. Esto sugiere que el sitio no era solo un lugar de ritos oscuros y geometría avanzada, sino también el escenario de festines masivos. Imaginen a cientos, quizás miles, de cazadores-recolectores de diferentes grupos, reuniéndose periódicamente en este lugar sagrado. Estos festines, posiblemente vinculados a los equinoccios o solsticios, habrían sido eventos de gran importancia social, no solo para celebrar, sino para redistribuir recursos, fortalecer alianzas entre grupos dispersos y quizás intercambiar conocimientos. La necesidad de alimentar a tantas personas pudo haber sido el catalizador que impulsó el manejo inicial de cereales silvestres. Piensen en esto. La necesidad de organizar estas grandes reuniones rituales podría haber sido lo que llevó a nuestros ancestros a experimentar con el cultivo de plantas, sentando las bases para la domesticación del trigo en una región cercana. Es una idea revolucionaria. No fue la agricultura la que nos llevó a construir templos, sino que los templos, o al menos los grandes centros rituales como Göbekli Tepe, nos llevaron a la agricultura. El misterio se profundiza. Fue este lugar la cuna de la civilización, pero de una manera que nunca habíamos imaginado. La escala de estos festines, con la preparación de grandes cantidades de alimentos, implicaba una organización social compleja, una jerarquía de tareas y una cooperación que trascendía la mera supervivencia. Estos eventos no solo eran rituales, sino también una forma de pegamento social que unía a grupos dispersos y fomentaba la innovación. Inicialmente, Göbekli Tepe fue interpretado como un primer templo, un lugar puramente religioso, pero las nuevas excavaciones y los hallazgos recientes están cambiando esa perspectiva. Se han encontrado evidencias de actividades cotidianas, como el tallado de herramientas y la preparación de alimentos, en áreas adyacentes. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que Göbekli Tepe pudo haber sido un espacio multifuncional, combinando aspectos ceremoniales, residenciales y simbólicos. Algunos incluso sugieren que las estructuras circulares no eran solo templos, sino quizás viviendas comunales, grandes casas donde lo sagrado y lo profano coexistían. Podría ser que la línea entre lo ritual y lo cotidiano era mucho más difusa para estas sociedades antiguas de lo que es para nosotros hoy. La presencia de suelos de terrazo, una mezcla de cal y arcilla pulida, y bancos adosados a los muros,
Sugiere espacios diseñados para actividades comunitarias prolongadas, no solo para ceremonias rápidas. Esto nos pinta un cuadro de un lugar vibrante, donde la vida diaria y los ritos espirituales se entrelazaban de manera inseparable. Y si este lugar era un nodo central en una red de intercambio simbólico y material, donde diferentes grupos se encontraban para algo más que solo rituales, sino para compartir conocimientos, recursos, e incluso para formar las primeras expresiones de lo que hoy llamamos civilización, un lugar donde lo sagrado era parte integral de cada aspecto de la existencia. Göbekli Tepe nos obliga a reescribir los libros de historia. Nos muestra que la complejidad social, la arquitectura monumental y el simbolismo avanzado no esperaron a la agricultura. Existieron en una era de cazadores-recolectores, desafiando la secuencia tradicional del desarrollo humano. Sus pilares, los cráneos modificados, los relieves de animales, la geometría imposible y su misterioso enterramiento no son solo ruinas antiguas, son un testimonio de la capacidad humana para crear significados profundos, para organizarse a una escala masiva y para buscar respuestas en el cosmos, mucho antes de lo que creíamos posible. Este sitio nos recuerda que la historia es mucho más compleja y fascinante de lo que a menudo imaginamos, que hay capítulos enteros que aún no hemos descubierto, y que nuestros ancestros eran mucho más sofisticados de lo que les damos crédito. Göbekli Tepe es un portal a un pasado enigmático, un espejo que nos muestra que la chispa de la civilización pudo haberse encendido de formas que apenas estamos empezando a comprender. Nos deja con preguntas fundamentales. ¿Qué otros conocimientos perdidos esperan ser desenterrados? ¿Hubo otras civilizaciones avanzadas antes de las que conocemos? ¿Y qué implicaciones tiene todo esto para nuestra propia comprensión de la trayectoria humana y nuestro lugar en el universo? El legado de Göbekli Tepe es una invitación a la humildad y a la curiosidad. Un recordatorio de que el pasado siempre tiene más secretos de los que estamos dispuestos a creer. Göbekli Tepe sigue siendo un misterio, un enigma que nos desafía a mirar más allá de lo establecido. Cada nueva excavación, cada nuevo hallazgo, solo profundiza las preguntas. ¿Qué otros secretos guarda esta tierra? ¿Y qué nos revelarán sobre nosotros mismos, sobre el verdadero origen de la humanidad? Si te has quedado con la boca abierta con este misterio, no te quedes con las ganas. Dale me gusta a este video si te ha fascinado. Suscríbete para no perderte más viajes a lo desconocido. Y comparte este video con todos tus amigos para que ellos también se unan a la conversación. Hasta la próxima.